todos los que ven este video. Vamos a continuar con el libro guía para el desarrollo de gestión de proyectos informáticos. Esta semana vamos a estar viendo el capítulo Gestión de los riesgos del proyecto, que compende al capítulo 11 del libro. Bueno, la gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuestas y control de los riesgos de un proyecto. Entonces, los objetivos que tiene este capítulo consiste en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto. Es decir, que aquí en este proceso lo que vamos a ver nosotros es los indicadores probabilísticos de los impactos positivos y también de los impactos negativos que puede tener. Como su nombre lo dice, vamos a gestionar los riesgos que traen a hacer un proyecto. Entonces, entre los procesos tenemos planificar la gestión de los riesgos, identificar aquellos riesgos, realizar el análisis cualitativo de los riesgos, asimismo realizar el análisis cuantitativo, planificar la respuesta que van a tener los riesgos y controlar los riesgos. Entonces vamos a estar viendo cada uno de estos procesos y andar explicando un poco acerca de ellos. Entonces, planificar la gestión de los riesgos es el proceso que tiene de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Entonces, el beneficio clave que tiene este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos son acordes tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para la organización. Es decir, el plan de gestión de los riesgos es vital para comunicarse y obtener el acuerdo y el apoyo de todos los interesados a fin de asegurar que el proceso de gestión de riesgos sea respaldado y llevado a cabo de manera eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entonces vamos a estar viendo aquí en el gráfico las entradas, herramientas técnicas y salidas que tiene este proceso. En las entradas tenemos el plan para la dirección del proyecto, el acta de constitución del proyecto, el registro de interesados, los factores ambientales de la empresa y los activos de la organización. En las herramientas y técnicas que vamos a estar llevando son técnicas analíticas, juicio de expertos y reuniones donde se van a estar llevando debates, acuerdos para llegar a una conclusión. Y en la salida lo que nos va a estar dando a nosotros es un plan de gestión de los riesgos, es decir, la manera en que se van a gestionar. Quizás como resultado nos van a dar la metodología que se va a aplicar para llevar a cabo el análisis de los riesgos, en fin. Entonces, una planificación adecuada y explícita mejora la probabilidad de que el éxito de los procesos de gestión de los riesgos. Entonces, planificar es importante para proporcionar los recursos y el tiempo suficientes para la actividad de gestión de riesgo y para establecer una base acordada para la evaluación de riesgo. El proceso de planificar la gestión de los riesgos debe iniciarse tan pronto como se concibe el proyecto y debe contemplarse en las fases tempranas de la planificación del mismo. Por eso que es de vital importancia planificar los riesgos, porque bueno, nunca se sabe, entonces por eso es necesario que apenas uno ya sepa el proyecto, cuáles son los objetivos, entonces ya uno empieza a contemplar hacer una planificación de gestión de los riesgos por si acaso hay algún inconveniente. Bueno, el segundo proceso, que es identificar los riesgos, es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar el proyecto y documentar las características que va a tener el mismo. El beneficio clave de este proceso es la documentación de los riesgos existente y el conocimiento y la capacidad que confiere el equipo del proyecto para anticipar eventos. Entonces vamos a ver en este gráfico las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este proceso. En las entradas tenemos varias, vamos a estar mencionando un poco de ellas. Tenemos el plan de la gestión de los riesgos, tenemos el plan de gestión de los costos, que ya lo hemos visto en videos anteriores. También tenemos el plan de gestión del cronograma, el plan de gestión de la calidad, el plan de gestión de los recursos humanos, la línea base del alcance, la estimación de costos de las actividades, estimación de la duración de las actividades, registro de interesados, documentos del proyecto, documentos de las adquisiciones, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Como podemos notar, nos vamos a dar cuenta que tenemos en su mayoría cada una de las
de los documentos y planes que hemos venido explicando en los documentos anteriores. Pues todos estos nos van a servir de entrada. ¿Por qué? Porque cuando es de gestionar los riesgos se tienen que tomar en cuenta todos los factores inmersos en el proyecto, todo, desde cuáles fueron establecidos los objetivos, el alcance, los recursos, los costos, la calidad, todo. En las herramientas y técnicas tenemos revisiones a la documentación, técnicas de recopilación de información, tenemos análisis con lista de verificación, análisis de supuestas técnicas de diagramación, análisis FODA y juicio de expertos. Entonces vamos a estar explicando un poco acerca de cada uno de ellos para poder tener una mejor comprensión. En lo que compete a las revisiones a la documentación de los documentos del proyecto, incluidos los planes, los supuestos, los archivos de proyectos anteriores, también pueden incluir los acuerdos y otras informaciones. Entonces, la calidad de los planes, así como la consistencia entre dichos planes y los requisitos y supuestos del proyecto, pueden ser indicadores de riesgo en el proyecto. Por eso tiene que hacer una revisión minuciosa de cada uno de estos. Entre las técnicas de recopilación de información utilizadas en la identificación de riesgos se encuentran tormenta de ideas, técnica Delphi, entrevistas, análisis de causa raíz. En el análisis con la lista de verificación, sirve para la identificación de riesgos que se desarrollan sobre la base de información histórica y del conocimiento acumulado a partir de proyectos anteriores similares y de otras fuentes de información. También puede utilizarse como lista de verificación de riesgos, el nivel más bajo. Si bien una lista de verificación puede ser rápida y sencilla, es imposible elaborar una lista totalmente exhaustiva, siempre van a haber factores que se nos van a ir de las manos, pero si se hace cuidadosamente, pues sí podemos tener una buena lista de verificación. En el análisis de supuestos, cada proyecto y plan se conciben y desarrollan con la base de un conjunto de hipótesis, con escenarios o supuestos. Entonces el análisis de supuestos explora la validez de los supuestos según se aplican al proyecto, identifican los riesgos del proyecto si sucede algo de carácter inexacto, inestable, inconsistente o incompleto de los supuestos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay recorte de personal? ¿Qué pasa si se cierra esta parte de la producción? ¿Qué pasa si? Entonces se toman en cuenta varios supuestos. En técnicas de diagramación pueden incluir diagramas de causa y efecto. También pueden incluir el flujo de procesos o sistemas, el diagrama de influencias, que nos van a servir a nosotros poder ver los procesos, ¿no? Para poder tener una mejor comprensión. El análisis FODA es una técnica que examina el proyecto desde cada uno de los aspectos, que son las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, para aumentar el aspecto de riesgos identificados, incluidos los riesgos generados internamente. Entonces la técnica comienza con la identificación de las fortalezas y debilidades de la información, centrándose ya sea en el proyecto, en la organización o en el negocio general. El análisis FODA identifica luego cualquier oportunidad para que el proyecto con origen en las fortalezas de la organización y cualquier amenaza con origen de las debilidades de la organización. El analicista pues también nos va a permitir examinar el grado en que las fortalezas de la organización contrarrestan las amenazas. Identifica las oportunidades que puedan servir para superar las debilidades. Y en el juicio de expertos, los expertos nos van a permitir a nosotros identificar los riesgos directamente e intervenirlos a considerar en el aspecto del proyecto. Y en las salidas tenemos el registro de riesgos, que la salida principal del proceso de identificar los riesgos es la entrada inicial al registro de riesgos. Es un documento en el cual se registran los resultados del análisis de riesgos y de la planificación de respuestas a los riesgos. Contiene los resultados de los demás procesos de gestión a medida que se llevan a cabo, lo que da lugar a un incremento en el nivel y tipo de información contenida en el registro de riesgos conforme transcurre el tiempo. Entonces aquí en este registro de riesgos se va a tener la lista de riesgos identificados, los principales, los más potenciales, en fin. Entonces los participantes en las actividades
de la identificación de los riesgos pueden incluir el director del equipo de proyecto, los miembros, el equipo de gestión de riesgos, si es que hay uno asignado, los clientes expertos en materia externa del equipo de proyecto, los usuarios finales, otros directores de proyectos, interesados y expertos en la gestión de riesgos, en fin. Si bien estas personas son a menudo participantes clave en la identificación de riesgos, se debería fomentar la identificación de riesgos potenciales por parte de todo el personal del proyecto. Es decir, que este es un deber que no solamente lo va a tener el director de proyecto, sino cada uno de los integrantes. Entonces, identificar los riesgos es un proceso iterativo debido a que pueden evolucionar o se pueden descubrir nuevos riesgos conforme al proyecto avanza a lo largo de la vida. Es decir, que este es un proyecto que por lo general siempre va a estar actualizándose porque, como les digo, nunca uno termina de identificar los riesgos, puede que surjan otros y los van añadiendo. Vamos a ver el proceso realizar el análisis cualitativo de riesgo. Es el proceso de priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. El beneficio clave que tiene este proceso es que permite a los directores del proyecto reducir a nivel de incertidumbre y concentrarse en los riesgos de alta prioridad. En las entradas tenemos el plan de gestión de los riesgos, línea base del alcance, registro de riesgos, factores ambientales de la empresa y activos de la organización. En las herramientas o técnicas que se van a aplicar tenemos evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos, matriz de probabilidad e impacto, evaluación de la calidad de datos sobre riesgo, categorización de riesgo, evaluación de la urgencia de los riesgos y uso experto. Y en la salida pues vamos a tener actualizaciones a los documentos del proyecto. Realizar el análisis cualitativo de riesgo evalúa la prioridad de los riesgos identificados a través de la probabilidad relativa de ocurrencia, es decir, que va a evaluar un riesgo, va a definir su prioridad en base a las veces que este ha ocurrido. Dichas evaluaciones reflejan la actitud frente a los riesgos tanto del equipo como de otros interesados. Entonces, realizar este tipo de análisis es un medio rápido y económico de establecer prioridades para planificar la respuesta a los riesgos y sienta las bases para realizar el análisis cuantitativo de riesgo si es que es necesario. Entonces vamos a ver ahora otro tipo de análisis, que es el análisis cuantitativo. Este es el proceso de analizar numéricamente efectos de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Beneficio clave de este proceso es que genera información cuantitativa sobre los riesgos para apoyar la toma de decisiones a fin de reducir la incertidumbre del proyecto. Entre las entradas tenemos el plan de gestión de los riesgos, el plan de gestión de los costos, el plan de gestión del cronograma, registro de riesgos, factores ambientales de la empresa y las plantillas, los modelos de los procesos. En las herramientas y técnicas a poner en práctica tenemos técnicas de recopilación y representación de datos, técnicas de análisis cuantitativos de riesgos y de modelado y juicio de expertos. Y como salida nos va a dar autorización a los documentos del proyecto. Entonces este proceso se aplica a los riesgos priorizados, mediante los cuales nos dieron como resultados en el análisis cualitativo de riesgo. Entonces, este tipo de proceso se lo va a realizar sobre esos riesgos, por tener un posible impacto significativo sobre las demandas concurrentes del proyecto. Como vimos, el análisis cualitativo lo que nos hace a nosotros es priorizar aquellos riesgos que han ocurrido en base a las ocurrencias. Es decir, por ejemplo, este riesgo ocurrió, tiene la probabilidad del 90%, del 80%, del 70%, del 60% y del 10%. Entonces lo que este nos va a nosotros permitir es no hacerlo todo, sino comenzar a hacerlo a los más principales. Este proceso analiza los efectos de dichos riesgos sobre los objetivos del proyecto y se utiliza fundamentalmente para evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos que afectan el proyecto. Cuando los riesgos guían el análisis cuantitativo, el proceso se puede utilizar para asignar a esos riesgos una prioridad numérica individual. Por lo general, este tipo de proceso se realiza después del proceso cualitativo de riesgo, como ya lo habíamos mencionado. Ahora vamos a ver planificar la respuesta a los riesgos. Ya vimos evaluar, ahora vamos a planificar qué tipo de respuesta vamos a ver para esto. Este es el proceso de desarrollar acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Beneficio clave de este proceso es que aborda los riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto del cronograma
y el plan para la elección del proyecto según sus necesidades. En las entradas tenemos el plan de gestión de los riesgos y el registro de los riesgos. En las herramientas tenemos estrategias para riesgos negativos, amenazas, estrategias para riesgos positivos u oportunidades, estrategias de respuestas a contingencias y juicio de expertos. Y como salida nos va a dar actualizaciones al plan para la elección del proyecto y a los documentos del proyecto. Entonces, este proceso se realiza después de realizar el análisis cuantitativo de riesgo. Y cada respuesta a un riesgo requiere una comprensión del mecanismo por el cual se aborda el riesgo. Este es el mecanismo utilizado para analizar si el plan de respuesta a los riesgos está teniendo el efecto deseado. Entonces, incluye identificar y asignar una persona para que asuma la responsabilidad de cada una de las respuestas a los riesgos acordados en financiar. Entonces, este proceso presenta las metodologías comúnmente utilizadas para planificar la respuesta a los riesgos. Que en fin, existen un sinnúmero de metodologías que ya cada organización adaptará una de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Entonces, los riesgos incluyen las amenazas y las oportunidades que pueden afectar a estas y los debates de cómo se van a tener en cuenta. Entonces, es decir, se establece una metodología, se han identificado los riesgos, las prioridades, entonces va a hacerse un plan que nos va a permitir a nosotros qué hacer después de que ocurra el riesgo. Como último proceso tenemos controlar los riesgos. Es el proceso de implementar los planes de respuestas a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que mejora la eficiencia del enfoque de la gestión de los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto para optimizar de manera continua la respuesta a los riesgos. En las entradas tenemos el plan para la dirección del proyecto, registro de riesgos, datos de desempeño del trabajo, informes de desempeño del trabajo. En las herramientas y técnicas tenemos reevaluación de los riesgos, auditoría de los riesgos, análisis de variación y de tendencias, medición de desempeño técnico, análisis de reserva y reuniones. Y en las salidas tenemos información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, asimismo actualizaciones a los documentos del proyecto y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Entonces, la respuesta de los riesgos planificados que se incluyen en el registro de riesgos se ejecutan durante el ciclo de vida del proyecto, pero el trabajo del proyecto debe monitorearse continuamente para detectar riesgos nuevos, riesgos que cambian o que se tornan obsoletos. El proceso aplica técnicas tales como el análisis de variación y de tendencia que requieren el uso de información de desempeño generada durante la ejecución del proyecto. Entonces, este proceso puede implicar la selección de estrategias alternativas, la ejecución de un plan de contingencia o de reserva, la implementación de acciones correctivas y la modificación al plan para la dirección del proyecto. Entonces, este ha sido el resumen presentado del capítulo número 11 que trata acerca de la gestión de los riesgos del proyecto que se deben tomar en cuenta cuando uno va a estar gestionando o dirigiendo un proyecto. Entonces, espero hayan podido comprender el resumen de esta semana y muchas gracias por haber prestado atención.